El petróleo crudo y el gas natural suelen tener muchas impurezas, que en diversas circunstancias suelen ser corrosivas. En este video te explico todo sobre corrosión y su mitigación en oleoductos y gasoductos. La corrosión tiene un enorme impacto económico y ambiental en prácticamente todas las facetas de la infraestructura del mundo, desde carreteras, puentes y edificios hasta petróleo y gas. Además de causar daños ambientales severos y amenazas a la seguridad pública, la corrosión interrumpe las operaciones y requiere de una extensa reparación y reemplazo de activos defectuosos. La corrosión localizada en oleoductos y gasoductos ocurre en sitios discretos en la superficie de estos y se debe a variaciones en las propiedades químicas, físicas y metalúrgicas. Los oleoductos y gasoductos actúan como arterias en el interior de la Tierra y mediante extensas tuberías de acero y plástico transportan gas y petróleo a lo largo del planeta. Anteriormente les mencionaba que el gas natural y el petróleo crudo contienen ciertas impurezas. Entre estas encontramos el agua, el sulfuro de hidrógeno y también el dióxido de carbono. Las superficies del metal del oleoducto, al estar en contacto con estas sustancias, pueden ser susceptibles a daños por corrosión. Por razones económicas, el acero que más se utiliza para la construcción de este tipo de tuberías es el acero dulce, pero este no es muy resistente a la corrosión y mucho menos expuesto a las sustancias tan agresivas que les mencioné anteriormente. En este tipo de tuberías encontramos un fenómeno de corrosión del que seguramente ya habrán escuchado hablar, y es el fenómeno de la corrosión localizada. La corrosión localizada tiene lugar en entornos corrosivos en distintos lugares de la superficie del metal. La corrosión localizada aparece como una degradación acelerada del metal en sitios donde la película pasiva se ha visto comprometida. Hay varios tipos de corrosión localizada, incluida la corrosión por picadura, corrosión por grietas, corrosión intergranular y la corrosión por exfoliación. Hay varias formas de corrosión que podemos encontrar en oleoductos y gasoductos. El día de hoy te presento 8 de estos tipos. Corrosión por picadura. La corrosión por picadura es un proceso electroquímico en el que el ánodo representa las picaduras y el cátodo representa el resto de la película pasiva. Siempre ocurre debido a la existencia de un anión agresivo como el cloruro. La corrosión por picadura es una de las formas de corrosión localizada más destructiva. Corrosión por grietas. Se produce cuando una parte de la superficie metálica está protegida de tal manera que la parte protegida tiene un acceso limitado al entorno circundante. Tal ambiente contiene especies de corrosión dañinas, generalmente iones cloruro. Corrosión galvánica. Es una forma acelerada de corrosión que ocurre cuando dos metales con diferente actividad electroquímica están en contacto eléctrico entre sí. El metal pasivo conduce la corrosión al metal activo. Muchos factores que afectan y juegan un papel importante en esta corrosión son factores geométricos, ambientales, metalúrgicos y propiedades de los electrolitos. Corrosión bajo tensión. El agrietamiento por corrosión bajo tensión es la falla de un metal resultante de la acción conjunta de la tensión y el ataque químico. Es un fenómeno asociado a una combinación de tensión de tracción estática y el medio ambiente. Se caracteriza por finas fisuras que conducen al fallo de los componentes que son potencialmente la estructura en cuestión. Corrosión intergranular. Esta ataca preferentemente a lo largo del límite del grano debido a la naturaleza muy activa de este límite. Es una forma de corrosión influenciada microestructuralmente, por la cual la región del límite de grano de la aleación es electroquímicamente diferente de la microestructura de la aleación en masa. Este tipo de corrosión puede debilitar seriamente la fuerza de unión entre los granos del cristal y la resistencia mecánica de los metales, y las inulaciones se verían muy dañadas debido a este tipo de corrosión. Corrosión influenciada microbiológicamente o MIC. La MIC afecta el proceso de corrosión por la presencia y actividad de 8 tipos de variaciones de microorganismos en biopelículas en la superficie del material corrosivo. La mayoría de los estudios, tales como la corrosión microbiana influenciada, la corrosión inducida microbiológicamente, la biodegradación y la biocorrosión, se aplican a menudo. En la última década, la investigación de la MIC ha experimentado una revolución con la introducción de métodos microbiológicos moleculares en la industria del petróleo y el gas. Corrosión por erosión. Generalmente dada debido al movimiento relativo de fluidos o partículas contra la superficie interna de una tubería. La turbulencia de los fluidos puede provocar un rápido aumento en las tasas de erosión. Si el área es anódica a la pared de la tubería adyacente, se formará una celda de corrosión galvánica. Las superficies internas de las tuberías, con un acabado deficiente o los hoyos que se pueden formar, pueden alterar el flujo uniforme del fluido y provocar turbulencias de fluido localizadas. Esto puede resultar en una alta tasa de corrosión. Corrosión por fragilización por hidrógeno. Este es un tipo de deterioro que puede estar relacionado a la corrosión y a los procesos de control de la corrosión. Implica la entrada de hidrógeno en un componente.
un evento que puede reducir seriamente la ductilidad y la capacidad de carga, provocando grietas y fallas catastróficas por la fragilidad en tensiones por debajo del límite elástico de los materiales susceptibles. Actualmente, la problemática de la corrosión en oleoductos y gasoductos es de gran importancia, ya que se ha documentado que varios de estos han tenido rupturas y con esto el derrame del petróleo en los ecosistemas. Estos daños asociados a la corrosión se asocian también con pérdida de los recursos, con la contaminación ambiental, que es evidente debido al derrame de petróleo, y con la limpieza costosa que ésta genera, ya que se debe limpiar el ecosistema afectado. La buena noticia es que han salido muchísimos métodos de mitigación de la corrosión en oleoductos y gasoductos. Aquí les enseño algunos. El secado. Las tuberías utilizadas para transportar gas natural y petróleo necesitan secarse para reducir la tendencia a la corrosión que puede resultar de la formación de ácido carbónico y otros ácidos corrosivos. Hay varias técnicas utilizadas para secar tuberías. Una técnica común es el secado con superaire. En esta técnica, el aire seco impulsa insertos de espuma suave, llamadas cerdas, para absorber los restos de agua libre después de que se haya deshidratado la tubería. Las cerdas del cepillo de alambre también se pueden utilizar para eliminar los desechos que pueda llevar el agua. Luego, se utilizan cerdas de espuma blanda para absorber los restos sueltos. Para controlar el proceso de limpieza, se debe medir el peso de las cerdas antes y después de la eliminación de los escombros. Intuitivamente, el peso de las cerdas utilizadas en el proceso de limpieza será superior a su peso inicial. El color de las cerdas también es un indicador del progreso de la limpieza. Aunque el secado es una gran técnica para evitar la corrosión, hay otros métodos muy eficientes. Estos se llaman inhibidores de corrosión. Los inhibidores de corrosión son compuestos químicos que se agregan en pequeñas cantidades a un medio para prevenir o minimizar la corrosión. Estos brindan protección a los metales contra la corrosión mientras se almacenan o se transportan, además de la corrosión que puede resultar de especies agresivas. Estos inhibidores de corrosión eficaces deben ser compatibles con el medio ambiente, relativamente económicos y proporcionar la protección requerida cuando se agregan pequeñas cantidades. Entre los inhibidores de corrosión encontramos muchos tipos. Entre estos están los acondicionadores ambientales, también llamados carroñeros. Estos eliminan las especies agresivas del entorno que rodea el metal. Los acondicionadores ambientales reducen la corrosividad del medio al eliminar especies de propiedades corrosivas. Hay limpiadores comerciales que también se pueden usar para eliminar el sulfuro de hidrógeno corrosivo durante la producción de petróleo y gas y el transporte a través de las tuberías, como las basadas en hidroxietiltriacinano. Siguiendo con los inhibidores de interfaz, estos se utilizan para mitigar la corrosión en oleoductos y gasoductos a través de diferentes mecanismos. Los inhibidores de interfase previenen la corrosión mediante la formación de una película protectora en la interfaz entre metal y el medio corrosivo. Los inhibidores de interfase generalmente se clasifican en fase vapor y fase líquida. Según el tipo de reacción electroquímica inhibida, los inhibidores de interfaz líquida se clasifican en anódicos, catódicos o mixtos. Los inhibidores anódicos se utilizan comúnmente en soluciones con pH neutro. Estos inhibidores promueven la formación de capas pasivas que dificulta la disolución de metales en reacciones anódicas. Por otro lado, los inhibidores catódicos detienen e interfieren con la reacción catódica del metal. Estos inhibidores contienen iones que se consumen en una reacción catódica que da como resultado la formación de sustancias insolubles que se precipitan selectivamente en sitios catódicos. Un tipo de corrosión localizada que más vemos en esta industria es la corrosión por picadura, que normalmente es causada por la corrosión influenciada microbiológicamente o MIC. Por lo tanto, es esencial prevenirla con biocidas. La actividad microbiana es responsable de aproximadamente del 40% de la corrosión que ocurre en tuberías de gas natural. Este tipo de corrosión es causada principalmente por las bacterias reductoras del azufre que se obtiene de la energía de los hidrocarburos. Los organismos microscópicos y sus desechos metabólicos se acumulan en tuberías y provocan cambios a nivel microestructural en la superficie del metal. Por lo tanto, se inicia el proceso de corrosión. La selección del biocida depende de la efectividad, el costo, el medio ambiente y las regulaciones. El impacto de los biocidas en el medio ambiente es uno de los principales desafíos que afectan su uso en la industria del petróleo. Esto tiene un impacto en la dosis que se puede agregar para una aplicación específica. Uno de los métodos de mitigación de la corrosión más conocidos son los recubrimientos y revestimientos. Estos se utilizan para proteger las tuberías de transmisión de petróleo y gas de la corrosión. Los recubrimientos se pueden aplicar externamente en la superficie de las tuberías de acero para protegerlas de los factores atmosféricos que causan la corrosión. Se aplican revestimientos en las paredes internas de las tuberías para evitar la corrosión interna. Se seleccionan de acuerdo con la temperatura, las condiciones de humedad y otros factores ambientales. Los revestimientos protectores deben ser aplicables, altamente adhesivos y resistentes a la dilución, y también compatibles con el medio ambiente. Deben soportar el almacenamiento, la manipulación y degradación típica para mantener la resistividad requerida. Se introdujo la protección catódica para proteger las superficies externas de las tuberías de la corrosión. Los sistemas de protección catódica dependen del despliegue de un ánodo de sacrificio o una corriente impresa.
En el sistema de ánodo de sacrificio, un metal como el magnesio o el zinc se conecta a la tubería. Este metal se corroe y descarga una corriente a la tubería protegida. Hay nuevas técnicas de mitigación de la corrosión localizada que han comenzado a ingresar en la industria, pero aún necesitan mucha más investigación. Por ejemplo, las cintas viscoelásticas, que brindan protección anticorrosión especialmente para las superficies irregulares, ya que combinan características sólidas y fluidas. El problema de corrosión en oleoductos ya vemos que no es un problema nada fácil de solucionar, pero muchos ingenieros trabajan día a día para poder solucionarlo. Espero que les haya gustado mucho este video y si les gustó, por favor, háganmelo saber.